¿Cómo están? Bienvenidos, soy Iván Corona y esta es la entrevista de Tlaxcala, la Conquistadora. Y en esta ocasión tenemos como invitado al maestro Nazario Sánchez Mastranzo, y seguramente algunos de ustedes, porque ya vi por ahí las reacciones de la publicación cuando se hizo, algunos de ustedes ya lo conocen y algunos hasta me mandaron un mensaje que ya están muy expectantes de la entrevista, y para los que no, bueno, se los voy presentando. Él es licenciado en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestro en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Realizó estudios de doctorado en Estudios Mesoamericanos de la UNAM y actualmente es profesor e investigador titular C en el Centro INA Tlaxcala. Además, es investigador dentro del Proyecto Nacional Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio, en el proyecto regional La Malinche INA CONACYT de 1998 al 2009. Y también es profesor de la asignatura de Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología en el Seminario Conciliar de Nuestra Señora de Ocotlán de 2010 a la fecha. Además, es curador de las secciones Colonia a Siglo XX del Museo Regional de Tlaxcala, autor de más de 100 artículos científicos y de divulgación sobre la antropología e historia de los pueblos de la región de la Malinche. Y publicó el libro Índice General del Archivo Parroquial de San Pablo del Monte, Tlaxcala, con Credo, Ediciones de España 2020, y por si fuera poco es coordinador del libro Mundos del Maíz en México, reproducción simbólica y material de los pueblos de tradición agraria mesoamericana en el siglo XXI, de la Universidad Autónoma de Querétaro, en el Centro de Investigación y Capacitación Rural, AC, y Red Temática del Patrimonio Cultural. Así que, como ven, pueden darse cuenta, es un invitado de gran altura el que tenemos por acá, y yo estoy muy feliz de que haya aceptado la invitación. Muchas gracias, Iván, pues es un placer estar contigo, con el público que nos sigue a través de internet, y por supuesto poder compartir algo de lo que hemos ido indagando justamente sobre este tema tan interesante, digo, para mí tan interesante. Ya desde hace algunos años venimos investigando justamente sobre lo que todo el mundo conoce como el lienzo de Tlaxcala, y el tema es, pues ha sido complejo, ha sido también muy llevado y traído por algunos investigadores. Recientemente se hizo una edición por parte de la Biblioteca Nacional de Antropología, el lienzo de Tlaxcala, junto con una coedición con el Fondo de Cultura Económica. La investigación la encabezó el doctor Baltasar Brito Guadarrama, director de la biblioteca. Okay. ¿Sí? Y tiene esa investigación tiene su antecedente en una edición que coordinó la Mesa Guadalupe Alemán, todavía con el gobierno de Mariano Sánchez Cerur. El gran libro rojo, que llamamos el lienzo de Tlaxcala, una edición bilingüe. Se pretendía que fuera trilingüe. Con náhuatl. En náhuatl, en español, náhuatl e inglés. Y que nada más salió al final en español e inglés. Muy parecido a la edición que hizo la compañía Cartón y Papel hace algunos años, de la autoría de Josefina García Quintana y del doctor Carlos Martínez Marín. Okay. ¿Sí? También un volumen bastante complejo para consultar y bastante difícil para acceder, porque no todas las bibliotecas la tienen. Okay. ¿Sí? De hecho, yo no había escuchado de él. De Cartón y Papel. Okay. Y se basa también en la edición facsímil de la descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, de Diego Muñoz Camargo, ¿no? Con sus más de 100 imágenes, pero bueno, es como que es el menos difundido y estudiado, ¿no cree? El de Muñoz Camargo. Sí, sin embargo, después de la efervescencia del 2019, de que varios grupos de investigadores, y entre ellos el doctor Carlos Navarrete de la UNAM, sacara también su proyecto sobre el lienzo de Tlaxcala, ¿sí? Pero básicamente tomando en cuenta la versión la versión de Muñoz Camargo. Incluso se digitalizó completamente el manuscrito que está en la Universidad de Glasgow, en Escocia. Que está disponible en una página de la UNAM, ¿no? De la UNAM, así se llama justamente el lienzo de Tlaxcala, que por cierto las fotos son bastante... ¿cómo digámoslo? Son fotos. Son fotos. Exacto. Fotos bastante comunes.
pero lo que pretendemos es hacer un acercamiento con el trabajo que venimos realizando, un acercamiento a todas las ediciones, a todos los estudios, incluso hasta los artículos que se han hecho en torno a este documento. Yo prefiero llamarlo, y si ustedes me lo permiten, prefiero llamarlo el Yautlacuiloli, que es literalmente es la pintura de guerra. Y digo la pintura de guerra no porque yo lo haya inventado, sino aparece, porque aparece justamente en las actas de Cabildo, y voy a permitirme citar. En español dice una petición del Cabildo de Tlaxcala en 1552, donde se da la orden para que, en relación al escrito de guerra, el Yautlacuiloli, de cuando vino el marqués y de las guerras que se hizo en todas partes, todas se reunirá, se escribirá para que se lleve a España, para que lo vea el emperador, ellos los regidores, y lo que se requiera se lo dirán al mayordomo de la comunidad, manifestará en lo que se escriba, quizás en manta o en papel, lo que les agrade, eso se hará. Cierro la cita del acta de Cabildo de 1552. Evidentemente, hablar del Yautlacuiloli, el lienzo de Tlaxcala, implica hablar de esa versión, de esas dos versiones que se conocen. Uno, quizás la copia más antigua, y digo la copia porque hasta donde sabemos se hicieron 3 originales. Una que se resguardaba aquí en el Arca de Privilegios de la ciudad de Tlaxcala, que desapareció en el siglo XIX. Otra que se mandó al virrey, a la Ciudad de México, y que debía haberse mandado a España, al rey de España. Quizás quien realiza, digámoslo así, los bocetos o los borradores, pues hayan sido los propios tlacuilos, que resguardaban la tradición desde la época prehispánica. ¿De dónde eran estos tlacuilos? Aunque no se menciona, la cita no dice, y ya buscamos pensando que probablemente haya sido de Atlihuetzía, o quizás de Tlacuilocan, pensando justamente en la etimología del término, de la comunidad de Tlacuilo, del lugar de los tlacuilos. Resulta que cuando se da la orden para la realización del lienzo de Tlaxcala, los funcionarios no corresponden a la cabecera de Tizatlán. Entonces, por lo tanto, no pudo haber sido que a alguno de ellos le haya sido asignado. Tenemos algunas copias, digamos, que sirvieron de borradores. Los famosos fragmentos de Texas. Los fragmentos de Texas. ¿No? Donde se muestra claramente el recibimiento que se hace de Cortés por parte de los señores de Atlihuetzía, pero también de Tizatlán. Y hay que recordar que Atlihuetzía pertenecía al Tlatocayo de Tizatlán. Entonces, se reciben a los españoles ahí, ¿sí? Y en la primera lámina de los fragmentos que tenemos en la Biblioteca Nacional de Antropología, insisto, que es la copia más completa que tenemos y que se hace. Más antigua, y es la copia, ¿no? Ya con algunos elementos muy barrocos, el pintor de cámara del Cabildo de Tlaxcala, Juan Manuel de Yáñez, pues se le encarga hacer una copia del que estaba justamente en las arcas de privilegio de la ciudad de Tlaxcala. Hace su copia y pues sí, ya le pone de su cosecha, pero va respetando también estos elementos que de por sí se veían todavía en 1773 se veían. Y hay una copia más o menos contemporánea de don Diego de Panes, que es uno de los ingenieros militares que llega de España, y que incluso describe el trayecto que hacían los virreyes cuando llegaban al puerto de Veracruz y se dirigían a la Ciudad de México, una obra que habla incluso del papel que ejecutaba el Cabildo de Tlaxcala para recibir al virrey de paso a la Ciudad de México, porque Tlaxcala era ciudad de paso obligada para llegar a la Ciudad de México. Entonces, habla del ceremonial que se hacía, de quienes participaban, dónde lo alojaban, cómo lo recibían, etcétera. Y don Diego de Panes también hace una copia muy parecida a la de Yáñez, del lienzo de Tlaxcala que se conserva hoy en la Biblioteca Nacional de México. Ese se conoce poco, pero también se conoce, y prácticamente tiene los mismos elementos que tiene la versión de Yáñez. Ya para el siglo XIX, Alfredo Chavero, para la exposición de los 400 años del descubrimiento de América, para los 500 años, en
1892, manda a calcar el original que todavía se resguardaba aquí en el arcón de privilegios, y le encarga a su pintor que haga los dibujos, pero que los haga tamaño carta prácticamente, es decir, más ya pequeños. No como manta, sino más pequeños, ¿sí? Y que cada cuadro sea una página de ese gran libro. Le interrumpo brevemente para compartirles que en la transmisión se van a estar proyectando algunas imágenes del lienzo de Tlaxcala, y para que vayan siguiendo el hilo de la conversación, las imágenes que están a blanco y negro y que parecen solamente a tinta, esa es el facsímil de Muñoz Camargo de la descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala. Así es. Hay unas imágenes que ya se ven como que amarillentas, esa corresponde a la versión de Yáñez del Huerto, que es de finales del siglo XVIII, 1773. Y finalmente las que se ven más estilizadas, que como más retocadas, más refinadas, son las de Chavero, de finales del siglo XIX. Entonces, para que vayan viendo las imágenes y vean que son copias pues de las mismas imágenes que se mandaron a hacer el Yautlacuiloli, que se mandó a hacer por el Cabildo en la década de los 50 del que venimos. De 1550. Entonces, para eso era el paréntesis. No, te agradezco, Iván, y qué bueno que ojalá podamos, de todos modos, después enriquecer estas imágenes con otra serie de imágenes que con todo gusto compartiremos con tu público. Gracias. Para que tengan acceso justamente a las distintas versiones. La idea aquí, con este trabajo, uno es poner al alcance de cualquier investigador o interesado, no necesariamente un investigador, todas las versiones que conocemos. 1. 2. Tener también a la mano las copias que se han hecho. Okay. Y se han hecho en México y se han hecho incluso en España, ¿no? Simplemente en la Casa de Colón, en España, en Sevilla, hay una copia de la escena capitular, es decir, esta parte donde vienen los 4 tlatocayos, que supuestamente está hecho en fibra de coco. No sabemos si es original, estamos desde hace algún tiempo planeando justamente visitar el espacio y solicitar que nos permitan revisarlo, porque de acuerdo con algunos investigadores, cuando se habla de fibra de coco, la fibra de coco no permite ponerle una base de imprimatura, es decir, una base de cal, okay, o de yeso, y luego poder pintar, porque es muy no es uniforme, okay, ¿no? Entonces quizás la cédula que tenemos esté mal planteada. Hay que recordar que de las copias que también se tienen, hay una copia de la escena capitular en el templo de San Francisco Cotelulco, un fragmento en tela, incluso está rasgada en una parte, pero se conserva ahí. Están los fragmentos de Texas, ¿sí? Y no hemos podido encontrar, incluso por eso la intención de querer saber si en el templo o en el archivo de fiscales de Tizatlán se encontró o pudo haber existido otro fragmento que también conformara estas copias, y sobre todo de la escena capitular. De haber sido así, no sabemos, porque no conozco todavía ese acervo que digitalizó la Biblioteca Nacional de Antropología. No sabemos si existió o pudo haber existido, ¿no? Si así hubiera sido, entonces se apuntaría a la hipótesis de que cada una de las 4 cabeceras, de los 4 tlatocayeme, tenía su propia copia, como sucede con Ocotelulco. Que entonces en Tlaxcala se habrían quedado 5, la de los 4. O quizás fragmentos de la copia del original, ¿no? Okay. Probablemente. No hemos podido saberlo. En Quiahuiztlán también se digitalizó su archivo y tampoco sabemos, porque pues, de repente los investigadores son un tanto celosos y no quieren compartir su material. Me voy a morir, no me los voy a llevar a la tumba. En fin. Y otro asunto que tenemos es justamente las copias que se resguardan tanto en la Ciudad de México, en la Biblioteca Nacional de Antropología, como en el en el Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec. Hay una copia de la escena capitular ya del siglo XVIII, no es de Juan Manuel de Yáñez, y es también un fragmento de la escena capitular dispuesta de una manera distinta a la que comúnmente vemos. Por eso es importante esta investigación, porque nos acercaría a las copias, nos acercaría a los fragmentos y nos permitiría conocer
sí, cómo es que fue evolucionando también el tema del lienzo de Tlaxcala desde el siglo XVI pues hasta principios del siglo XX. Ahí también faltaría, o yo no he visto investigaciones al respecto, pero de las pinturas murales que había en el Salón de Cabildos y en las Casas Reales de Tlaxcala, Sí. que se supone que también contaban esta historia de la llegada de Hernán Cortés, que entendemos sería una versión más del Yautlacuiloli. ¿Se ha hecho alguna investigación si debajo de la pintura que hay se pudiera conservar restos de esa pintura? ¿O que entre el incendio y las renovaciones que han habido en ese edificio? Más bien tendríamos que decir que debido a las muchas modificaciones que ha tenido el Palacio de Gobierno, que fue el Palacio de Cabildo, sí, el Salón de Cabildos justamente, se fueron perdiendo. Okay. No se tiene registro de pintura mural debajo de las capas de pintura actual que tenemos, ¿no? Y si existieron quizás en algún momento por ignorancia, pues se tiró abajo y se volvió a levantar el repellado, el aplanado, y pues se perdieron esas pinturas. No, y el Museo de la Memoria, en la sala, justamente me parece que de Conquista, o lo que llaman la sala 1, tiene réplicas de cómo se debieron haber visto justamente esas pinturas, ¿no? Digo, de manera como recurso museográfico usaron unos lienzos y se colocaron justamente ahí. Y lo que más bien se representaba ahí era como una especie, digamos, de mensaje y de la importancia que tuvo el rey de España, y se pone a los conquistadores y a los descubridores. Porque aparece Pizarro, aparece Colón, aparece Cortés, ¿no? Que son estas imágenes que también se incluyen en la descripción de la ciudad, efectivamente, sí. Y entonces, esas son las imágenes que predominaban y eran las imágenes que el Cabildo de Tlaxcala, pretendía manejar para definir su sentido de pertenencia a la corona, ¿sí? Y también interesante que en los palacios, bueno, se conocen como palacios de Xicoténcatl, pero en la descripción de la ciudad de provincia menciona que también en ese edificio que pertenecía a Xicoténcatl también se pintó la llegada de Hernán Cortés. Sí, se pintó, pero quizás ese fue de manera muy efímera, ¿no? De hecho, dice que esas pinturas, dice Muñoz Camargo, que lo platicábamos en la caminata, algo así como un fifí de nuestra época, decía que esas pinturas no estaban tan bien hechas como las del Cabildo, porque se habían hecho antes de que llegaran los frailes que ya traían las técnicas. La técnica del temple, ¿no? Ahí fue prácticamente un códice prehispánico que se vino abajo también cuando las casas o el Tecpan de Xicoténcatl pues, se viene abajo, ¿no? Pero sí es muy, muy interesante toda esa información que las fuentes proporcionan respecto de las técnicas de elaboración y de los contenidos que se tenían. Ahora, ¿cómo es que va cambiando esta forma de percibir el lienzo de Tlaxcala? Poca gente sabe que, te decía hace rato, que hasta el siglo XIX se tenía la copia en el Palacio Municipal. Se resguardaban el arcón de privilegios, y justamente hace 2 años que el doctor Alberto Shelwansi estuvo trabajando en el archivo municipal de Tlaxcala, resulta que aparecieron varios documentos que hablaban de el empeño de pinturas, de que algunos documentos se habían empeñado porque el ayuntamiento no tenía recursos. Santo cielo. Entonces, probablemente por ahí el original que se resguardaba en el arcón de privilegios pues tuvo la misma suerte o la misma desfortuna, ¿sí? Y terminó empeñado. ¿Quién lo tiene en este momento? No sabemos. ¿Bajo qué figura salió el documento del arcón de privilegios? No, y si lo empeñaron y alguien lo compró, pues para saber si esa persona sabía lo que estaba comprando. No, sabían lo que estaban comprando o lo que estaban adquiriendo en calidad de depósito, pero pues el Cabildo, lo que se queda claro es que el Cabildo nunca recuperó el documento, si así hubiese sido. Y bueno, no pregunta porque cabe aquí. ¿Es posible que entonces la Real Cédula con el escudo de armas de Tlaxcala haya también sido empeñada y por eso ahora quedó en manos de particulares? Sí, en la Fundación Carso.
Bueno, antes Condumex. Antes Condumex. Sí, por eso está ahí, por eso muchos de los documentos que se debieron resguardar, muchos de los privilegios y muchos de las, digamos, de las cédulas que le dieron a la ciudad de Tlaxcala, no los tiene la ciudad por obvias razones. La ¿sí? ciudad renunció a La ellos ciudad prácticamente tenía necesidades económicas y tuvo que hacerlo como en toda familia. Pues sí, ¿no? Los bienes son para los males. Los bienes son para solucionar males en algún momento. Bueno, pero regresando a nuestro tema, al Yautlacuiloli, decíamos que se han hecho diversas ediciones de las más importantes y de las más destacables. La edición de cartón que hace la empresa Cartón y Papel lo hace prácticamente para regalo de sus clientes. Hay que recordar que Cartón y Papel durante algún tiempo lo hizo lo que Cipsa, proveía del papel necesario para la elaboración del periódico, de los periódicos. Okay. O sea, prácticamente tenía el monopolio del surtido de papel para el periódico, y entonces pues tenía muchos clientes con los que quería quedar bien, y entonces él pagaba, era como un calendario, y así mandó a imprimir un catecismo, el Catecismo Gómez de Orozco, que el estudio, o bueno, la introducción la hace don Miguel León Portilla, y lo regalaba como si fuese una tarjeta navideña. Otro, esta obra de lienzo de Tlaxcala, y así lo llama el lienzo de Tlaxcala, de un formato grande, de casi de 1 metro por 1 metro, que también no cabe en ningún librero, como la versión, el libro rojo de la maestra Guadalupe Alemán, pues tampoco cabe en un librero, no puedes acomodarlo, sí, digo, es un libro por muy principio de cuentas, pues lo tienes que tener en un lugar especial, porque la edición es muy padre, o sea, se pagó una cantidad fuerte, el gobierno del estado invirtió fuertemente, y hay una serie de estudios que ahí aparecen, que dan cuenta justamente del documento, y luego la descripción de las láminas hechas por el doctor Baltasar Brito y su equipo de trabajo de la Biblioteca Nacional de Antropología, creo que dan una nueva lectura del documento, ¿no? Es otro acercamiento diferente el que se hace justamente de la edición de Cartón y Papel, donde van repitiendo prácticamente o van siguiendo las fuentes mexicas de la conquista, pero y ver este documento desde Tlaxcala lo hace especial. Claro. Y verlo con ojos de tlaxcalteca lo hace todavía más especial, ¿no? Creo que hay una deuda pendiente también en esa edición, porque el resumen que saca el Fondo de Cultura Económica, el gobierno del estado, en esta edición pequeña de Lienzo de Tlaxcala, también de Baltasar Brito y de su equipo de trabajo de la Biblioteca Nacional, tiene un pequeño defecto, y yo se lo comenté a Baltasar justamente. Cuando describe las 4 cabeceras, los 4 Tlatocayeme de la escena capitular, se brincan a Ocotelulco. Quiero pensar que no fue a propósito, pero se brincan a Ocotelulco y mencionan a Quiahuistlán, menciona a Tizatlán, menciona a Tepeticpac, pero no menciona a Ocotelulco. ¿En serio? Eso lo hace especial, insisto, lo hace de colección, porque Baltasar me dijo, tienes razón, vamos a ver dónde quedaron esos archivos. Pero bueno, okay. Nosotros el trabajo que estamos realizando desde hace algún tiempo, pues trata también de dar esa visión y de explicar por qué, por ejemplo, en el caso de Tizatlán aparece un aguador frente a un templo que suponemos era San Francisco, la Asunción. Y hay otro templo que aparece en el fragmento de Ocotelulco. ¿Y por qué esa relación de los dos templos en la escena capitular? Describimos incluso los nombres de los personajes, que ese trabajo hay que reconocerlo, el pionero fue el maestro Luis Reyes. De todos los tecalis, es decir, todas las casas señoriales que aparecen en cada uno de los 4 fragmentos de la escena capitular. Se mencionan todos y se leen los que el maestro Luis, que son como unos menos de 10, que el maestro Luis no reporta. Y ese trabajo lo tomamos justamente de su libro, La escritura pictográfica en Tlaxcala, ya un libro también de colección,
lo retomamos de ahí, citamos la fuente y vamos describiendo cada uno de los personajes. Y vamos encontrando similitudes que nos permiten comparar, por ejemplo, con los pleitos de tierras que se tienen en el Archivo General del Estado. Y muchos personajes nobles que se mencionan en estos pleitos se mencionan también ahí. Y nos permite irlos identificando, ¿no? Luego, cuando ya entramos al terreno de los cuadretes pequeños, no sé si por ahí tienes la lámina de Yáñez o de Chavero, las escenas en cuadretes. Tengo algunas, ahorita estoy buscando la escena capitular. Exacto. Encontré una fotografía que tomé de la que tienen en el Museo de la Memoria, y ahorita se las voy a mandar a Oscar, y ahorita te las mando. Bueno, después en los cuadretes vamos a encontrar todo un conjunto, son 81 aproximadamente. Hay que reconocer que al final no todos los cuadretes están ocupados, cuando menos en el lienzo, en el de Yáñez, ¿no? En el de Chavero, ¿no? Que es y el Chavero falta, también en el Yáñez hay creo que 2 o 3 vacíos. Okay. Se mencionan las campañas militares, primero el recibimiento que se hace a Cortés. Lo que no hay, claro, los tlaxcaltecas lo hicieron con toda la intención, ¿sí? Ahorita hablamos de los sesgos. Ahorita hablamos de los sesgos, pero bueno. Aparece el recibimiento que se hace de Cortés, y curiosamente en el cuadro de la primera línea, el cuadro central, aparece el recibimiento en Atlihuetzia. Oh. No es gratuito, no es, era lo que decías ahorita, los sesgos, claro. No es gratuito porque eso nos habla de que son los pintores, los tlacuilos de Atlihuetzia los que pintan. Y por eso queda enfocada al centro. Por eso queda en medio. Ahora, si nosotros trazáramos una cruz con el último cuadro de la primera línea, con el primero de la última, y otra línea del primer cuadro de la primera línea con el último cuadro de la última línea, vamos a tener una X. Ok. Y en el centro de esa X va a estar el cuadro que habla de la conquista de Tenochtitlan, la toma de Tenochtitlan. No fue al azar. No fue al azar. ¿Vale? Y dice mi querida amiga, la doctora Isabel Bueno, de la Universidad de Varsovia, dice que probablemente si nosotros descompusiéramos todo el entramado, podríamos encontrar como una orientación geográfica del mismo gran cuadro, del mismo, como ese mosaico que está mostrado ahí. Ahí está un trabajo, ¿no? Que se llama Lienzo de Tlaxcala, un mapa de la conquista, algo del estilo. Así, de la misma Isabel. Que ¿no? presenta... Y hemos ido comentando a lo largo del tiempo justamente en torno a ello. Okay. Pero ya desde antes, también la extinta doctora Eleanor Wake de la Universidad de Glasgow, justamente, planteaba esa posibilidad de que fuese el mapa de la conquista. Hay que disgregar y hay que hacer como ponernos a jugar una especie de rompecabezas justamente con las imágenes para entender también el sentido de orientación que tiene cada una de las imágenes. Ahora, hay otro elemento muy interesante aquí y es lo que trabajamos en algún momento con el doctor Charles Wright de la Universidad de Guanajuato, que es el sentido semasiográfico, es decir, la escritura mostrada a partir de los caracteres indígenas, ¿sí? Por ejemplo, los topónimos reflejan el estilo de un pintor. Okay. Todos los topónimos que corresponden a ese pintor están orientados de la lámina a la derecha. Okay. Y en la parte superior. Hay otros donde está del lado izquierdo. Eso nos habla de otra mano. Que debieron haber trabajado en el original. Porque estamos viendo la copia más antigua. Estamos viendo copias. Sí, la copia más antigua de Yáñez respetó porque no modificó. Y él simplemente pareciera que calcó. Bueno, eso ya nos habla como de dos manos. Otro, cuando pintan a Pedro de Alvarado y sobre todo camino hacia Tenochtitlan, a Pedro de Alvarado lo pintan no con su nombre, bueno, si le ponen el nombre en caracteres latinos, en español, pero lo que predomina
es el carácter glífico de su nombre, el Tonatiuh. sol, Tonatiuh. Y es lo primero que te salta cuando ves esa lámina. Van las huestes españolas con los tlaxcaltecas a pie, y resulta que hay un sol arriba de un personaje, que nos lleva el cabello amarillo, como se supone que era, no se ve que sea de piel blanca, pero es muy fácil de identificar a Tonatiuh, a Pedro de Alvarado. Otra, Doña Marina, también aparece incluso a veces más grande que los mismos soldados. Y tiene que ver justamente con esta representación de quién es la lengua, quién hace todo el proceso de comunicación, ¿sí?, de unos con otros. Incluso yo te puedo decir que a Jerónimo de Aguilar yo no lo he encontrado así como tal. Okay. Y hay que recordar que ese proceso de comunicación era Hernán Cortés, Jerónimo de Aguilar, Marina. ¿Sí? Y luego los señores. Y es cierto, y a Jerónimo de Aguilar no... Y a Jerónimo de Aguilar, que tú digas, este es Jerónimo de Aguilar en alguna de las láminas, nunca lo vamos a poder identificar. No tiene el protagonismo que tiene Marina. Eso es un detalle interesante, nunca me había puesto a pensar en él. Bueno, ese es un detalle. Luego, cuando reciben a los españoles en Tizatlán, el 23 de septiembre de 1519, y los señores de Tlaxcala entregan a las hijas, ahí hay como dos versiones, el que aparece en el documento final, digamos, en el lienzo, y la copia de los fragmentos de Austin. En los fragmentos de Austin incluso se identifican a las hijas. ¿Sí? Se identifican a las hijas, se entregan también alimento, entregan ciertas joyas, ¿no? Pero lo básico es la entrega de las princesas, o de lo que llamaríamos las hijas nobles, ¿no? Y sobre todo, siguiendo un poco lo que dice el mismo Bernal Díaz, que se entregaron a las hijas. Uh-huh. Y en otras fuentes se mencionan incluso los nombres de las hijas. De Xicoténcatl le entrega a sus hijas a doña Luisa y a doña Lucía, y las dos se vuelven consortes de los Alvarado, de Pedro y Jorge de Alvarado. Y ahí también Maxiscatzin entrega a su hija, ¿no? Elvira. Ah, Elvira, exacto. Y el señor de Tepeyanco entrega a su hija también para uno de los capitanes de Cortés. Y estas, Elvira y la hija del señor de Tepeyanco, mueren justamente en la huida, en la famosa Noche Triste. Bueno, hoy los de la Ciudad de México hablan de la Noche de la Victoria. Bueno, en la Noche Triste mueren las mujeres con muchos soldados tlaxcaltecas y con soldados españoles, básicamente. Bueno, eso es lo que se muestra. Ahora, hay otros elementos que prácticamente los vemos sin ver también, ¿no? Okay. El regreso de Cortés y las tropas a Tlaxcala, sabiendo que en Tlaxcala iban a encontrar descanso y refresco, como dicen las fuentes, y la entrada por Hueyotlipan. Hueyotlipan juega un papel importantísimo. Hay que recordar que hasta ahí llegaban los límites prácticamente de lo que llamaríamos después la provincia de Tlaxcala, ¿sí? Hasta Hueyotlipan. Los pueblos que aparecen más adelante, casi colindando con Texcoco, pues hay que recordar que en el siglo XIX se anexan. Por eso Calpulalpan, Nanacamielpa, Santorum se ven diferentes y es como el otro Tlaxcala. De hecho, con todo respeto, se siente diferente. Sí. Incluso aunque vayas en carretera se ve diferente. Sí. ¿No? Se ve diferente y por eso esos pueblos no forman parte, digámoslo así, de la cultura que se desarrolla de este lado. Y recordemos que así como había otomís en Ixtenco, que son los que reciben a Cortés, ¿no? Hueyotlipan también había una fuerte presencia de otomís que prácticamente están resguardando la frontera con Texcoco, y son los primeros que reciben a Cortés en su regreso de Tenochtitlan después de la desastrosa primera campaña. Están 20 días en Tlaxcala, no se menciona como tal, pero entonces ya después de eso se menciona la campaña que se hace con los
pueblos del Valle Poblano Tlaxcalteca. Acatzingo, Tepeyaca, Acatzingo, Tepeyaca, Cuautinchan, ¿no? Tecalco, Tecalco, Itzocan, o sea, prácticamente todos los pueblos que están... Lo que hoy es el estado de Puebla. Que ahí es curioso que en el lienzo de Tlaxcala se omite la entrada en Zacatlán y en Iztacamachtitlan. Aunque sí hay expedición hasta allá. Pero sabemos que hubo por las crónicas de... Exacto, ya posteriores. Exactamente. ¿No? Pero el lienzo de Tlaxcala es muy específico. ¿Por qué conquistar? ¿Por qué ocupar estos lugares? Porque es conquista. ¿Por qué conquistarlos? Porque fueron los pueblos que ayudaron a los mexicas justamente a repeler a los tlaxcaltecas y españoles en la primera intentona de tomar la Ciudad de México. Y al parecer, porque eso viene también en otras fuentes posteriores, Cortés les promete a los tlaxcaltecas entregarles la Ciudad de México. Hay una acta o un documento ya de la época virreinal en el que incluso se quejan los tlaxcaltecas, ¿no? Con el rey, con las autoridades, porque según Hernán Cortés les había prometido no solo la Ciudad de México, sino Huexotzinco, Cholula, y que se iban a agregar al territorio tlaxcalteca y que finalmente pues nunca ocurrió. Fíjate que esa es la razón por la que se pinta el lienzo. ¿Cuáles son las razones políticas? Uno, pues mostrarnos los conquistadores y decirle al rey de España, a ver, señor rey, nosotros no fuimos conquistados, nosotros fuimos tus aliados porque recibimos a la gente que tú mandaste. Es más, los hicimos nuestros parientes porque les dimos a nuestras hijas. Aceptamos a su Dios y le dimos lugar, la puesta en la cruz, la puesta de la cruz, etcétera. Y aceptamos que tú fueras el rey, que tú fueras el Tlatoani, y aceptamos que lo que trajeron tus siervos lo pusiéramos al frente. Hay que recordar que el cristianismo en Tlaxcala no pegó en los primeros años. Prácticamente hasta 10 años, hasta 1531, ya que estaba construido el convento, es cuando comienza todo el proceso realmente evangelizador. Sí, porque en la década de los 20 pues hay incluso hasta hubo ejecuciones y un montón de cosas. Y vemos también que cuando se está construyendo, por ejemplo, el convento de la Asunción del 27 al 30, aunque viene don Pedro, viene Hernán Cortés incluso refugiado a Tlaxcala, porque le están haciendo el juicio de residencia en la Ciudad de México, la primera audiencia. Y los tlaxcaltecas son los primeros que dicen, señor, ¿quieres que vayamos a reclamar tus derechos? Vamos. Y Cortés, sabiendo que eso podría ser contraproducente a su causa, ¿sí? Se iba a ver como un rebelde ante la corona cuando quería hacer todo lo contrario. Fray Pedro de Gante está en Tlaxcala. Incluso sabemos que coinciden Cortés y Fray Pedro justamente aquí en el momento en que se está terminando de levantar el convento. Seguramente Fray Pedro estuvo para dirigir parte de lo que quería que también en Tlaxcala hubiera una escuela para indios, para los nobles indígenas, porque ya lo había hecho en Texcoco, ya lo había hecho en el convento grande de San Francisco en México, y pues, la misión era construir los 4 primeros conventos, incluyendo el de Huacotzingo, con la misma disposición espacial, aunque la escala sea diferente. Eso por un lado. Y por el otro, decíamos de la razón por la que se hace el documento, bueno, para llevarlo al rey de España. ¿Pero para qué al rey de España? Porque los tlaxcaltecas siempre insistieron en que no tenían que tener el mismo tratamiento que el resto de los pueblos conquistados, por lo mismo. Porque nunca fuimos conquistados, y más bien lo que se dibuja o lo que se representa, el discurso que está en el lienzo es: nosotros fuimos conquistadores. Cierto. ¿No? Por lo tanto, ¿por qué tenemos que pagar las 20,000 fanegas de maíz? ¿Por qué tenemos que el tributo personal para la construcción a partir de 1531 de Puebla, para la construcción de Puebla? Que también fueron a Texcoco y a otros lados. Y también los mandaron a Texcoco, pero lo más difícil fue, o lo que se menciona ahí, a ver, participamos en las campañas hacia el norte, incluso con el desgraciado de Nuño de Guzmán, y perdón por lo de desgraciado, pero era un desgraciado. Acompañamos a Pedro de Alvarado y a toda su familia, incluso a Perú, a rescatar a Francisco Pizarro, y vendió a los tlaxcaltecas con tal de poder regresar
a 100,000 Guatemala. pesos de oro. Ándale. Y luego, estando en Guatemala, sintiéndose dueños y señores, resulta pues que los pueblos de Almolonga, que es el valle donde se construye Ciudad Vieja. la Ciudad Vieja, ¿sí?, o la antigua, resulta que comienzan a pelearles la tierra y los tlaxcaltecas le escriben, pero no solo los tlaxcaltecas, los huejotzingas, los cholultecas, los mexicanos, los ochimilcas le escriben al rey de España para decirle o recordarle que les prometieron ser dueños y señores de esas tierras y no les están cumpliendo. Hay una serie de probanzas ahí, hay un libro que se llama Memorias de Conquista, Sí. que ahí presentan ese conflicto que hubo entre los tlaxcaltecas y otros indígenas En Guatemala. Guatemala. O hay otro libro que presenta justamente los documentos, Nuestro Pensar, Nuestra Aflicción, así se llama, que publicó la UNAM, donde se ven en los documentos, podemos ver justamente estos reclamos que se van haciendo al rey desde Guatemala. Pero hay una carta maravillosa de un descendiente de Axotecal, de Atlihuetzía, Francisco Axotecal, que está en Guatemala y que le pide permiso al rey de poder regresar a su tierra, porque sus hermanos ya se quedaron con su heredad. Y él dice, y yo fui enviado con Pedro de Alvarado de mozuelo, es decir, prácticamente de pocos años, de niño, a Guatemala, y participé en la conquista y etcétera. Dice, y por lo tanto, señor rey, le pido permiso para regresar a mi tierra porque ya no tengo heredad allá. ¿Y qué pasa también con los que se van al norte? Las 401 familias que se van al norte de la Nueva España en 1590-91, pero que desde prácticamente 30 años antes el virrey los quería mandar justamente a poblar. En los 60 hubo la primera solicitud. El primer intento de llevarse a tlaxcaltecas al norte. Lo mismo, no pueden en los 60 llevárselos, resulta que no hay el consenso para hacerlo, pero para 1590 los frailes intervienen y logran arrancarle al virrey las famosas capitulaciones, que son acuerdos por escrito, siempre por escrito, de que iban a ser dueños y señores de aguas y tierras, de que iban a poder fundar un pueblo, de que iban a reconocerles sus derechos incluso como conquistadores, que iban a poder montar a caballo, que iban a poder andar con arma, que iban a poder tener un título nobiliario, y resulta que muchos de ellos se los respetaron unas cuantas décadas, pero al final los pueblos, las villas de españoles ahí contiguas, siempre les estaban peleando las tierras por un lado, y por el otro, pues se trataba de poner a buen resguardo el famoso Camino Real de Tierra Adentro. Desde Santa Fe, Nuevo México, hasta la Ciudad de México, la Plaza de Santo Domingo, porque era donde estaba la aduana, y donde se recolectaba la plata que se explotaba en todas las minas que estaban en el trayecto. Entonces, ¿a quién llevaron? Pues, obvio, a los indios que ya vivían en policía y buen gobierno, como se decía en ese momento, los tlaxcaltecas, y se llevan también a cholultecas, se llevan también a los huejotzingas. Hemos visto o hemos hablado de las 400 familias tlaxcaltecas, pero ¿qué pasa con las otras familias de no tlaxcaltecas, de pueblos vecinos que también son llevados? Y muchos de ellos, cuando se crean los pueblos, ¿sí?, o en los famosos presidios, que no confundamos un presidio de ese momento con el actual. El presidio era un punto de descanso para la recua que bajaba con la plata a la Ciudad de México y que tenían que descansar. Era un espacio seguro. Una especie de fortaleza. Una especie de fortaleza, pero más bien como de posta, donde se sintieran seguros los viajeros. Entonces, muchos de estos presidios, los chichimecas, los grupos chichimecas, que eran, recordemos, eran nómadas, los acabaron, los arrasaron. Y ahora que estamos revisando el archivo de Atlihuetzía, el archivo de fiscales, no encontramos un documento, hasta ahorita, que hable de esa relación con los que se fueron al norte. Cuando revisamos el archivo de Huexoyucan, tampoco encontramos documentación que hable de los que se fueron al norte. Pareciera que para los mismos tlaxcaltecas ahora sí que los tlaxcaltecas de Tlaxcala, los que se quedan, esos que se fueron prácticamente estaban muertos. Y es curioso porque yo sí, bueno, en algunas investigaciones que he leído mencionan que hay contactos
intercambios culturales y políticos entre entre los pueblos pero es de y aquí, el cabildo. de aquí para allá. Ok. Pero de allá para acá, incluso parece que hay una ruptura justamente de la comunicación. Yo por ahí tengo la referencia, en este momento se me escapa específicamente en qué artículo, pero hay una carta de San Miguel de Aguayo de la Nueva Tlaxcala, en el que le solicitan al cabildo de Tlaxcala ayuda porque tenían algún conflicto con los españoles de allá, las autoridades, y le piden al cabildo que sea su asesor o su intercesor que los ayude a desde saber, aquí, desde aquí. El virrey, exactamente. Entonces, yo sí he leído por ahí algunas relaciones. Pero es muy poca la información que se tiene, y por ejemplo, los documentos que se resguardan en el archivo municipal de Saltillo, allá en Coahuila, hablan de esta relación entre los habitantes del pueblo, o sea, entre ellos. San Esteban de la Nueva Tizatlán, con sus barrios. La Candelaria, San Buenaventura, tal como los tenemos aquí. Como los de acá, ¿no? Pareciera que en el caso de los de Tizatlán, te digo justamente por esta cercanía que yo tuve con Tizatlán, reproducen o tratan de reproducir este mapa mental, ¿sí? Que no físico, este mapa mental que tienen allá, justamente de su tierra, de dónde vinieron, para dónde fueron. Ese de Nueva Tlaxcala o Nueva Tizatlán no era adorno, realmente querían hacer algo nuevo, una réplica ahí. De tal suerte que incluso pues, el norte, como lo han demostrado los estudios que ha hecho la arqueóloga Rosalba Delgadillo y Eduardo, su esposo, pues en realidad llegan más allá de Santa Fe, Nuevo México, ¿no? Y también tendríamos que buscar, que se menciona, pero ahora ya no en el documento, en el lienzo, sino en la relación geográfica de la ciudad y provincia de Tlaxcala, las imágenes que no entran y que están ahí, que no entran en el lienzo. Y se menciona, por ejemplo, la parte de California, la famosa cíbola, que todo la andaba buscando, ¿no? Que era el famoso dorado. Son como 11 láminas. 11 láminas que todavía van saliendo y que ya no entran en que conocemos en el lienzo de Tlaxcala. Y creo que eso... Y justo para ahí quería llevar yo la conversación, porque en la descripción se incluyen estas láminas adicionales al final. Pero Yáñez ya no las incluye, y bueno, Chavero incluso hasta con la copia de Yáñez le faltan creo que 7 láminas todavía. No, incluso con la copia de Chavero, su dibujante, yo no sé qué dibujó, e interpreta, es decir, ya no calca, interpreta otras cosas. Por ejemplo, en las láminas que hablan del occidente, cuando van con Nuño de Guzmán, se ve en Chavero y en Diego de Panes, se ve a un tlaxcalteca con armadura, montando a caballo, atacando a uno seguramente de los cascanes de esa región, ¿sí? Y hay 2 láminas donde aparecen dos tlaxcaltecas así, montando a caballo, cosa que que Chavero para nada muestra. Lo que nos habla que ya después de 300 años, pues o de 200, aquello ya había ido desapareciendo. Claro. Y seguramente la copia que se tenía en el cabildo, pues se sacaba, se desdoblaba, se exhibía, se volvía a guardar, y seguramente todo ese manejo hizo que los colores se fueran perdiendo, que las formas se fueran diluyendo, y que al final, por eso Chavero, o el dibujante de Chavero, lo que hace es interpretar. Se ve el caballo, seguramente era un español. Cierto. ¿No? Es de que la ventaja que todavía tuvo en la época de Yáñez, pues es que la tradición oral en Tlaxcala pues seguía fuerte, seguía vigente. Por supuesto, ese es el otro elemento, digamos, que participa en la elaboración de esa copia. En cambio, para la de Chavero, entre la guerra de independencia, entre las guerras que hubo una tras otra, la tradición oral seguramente ya se fue perdiendo. Se perdió, ¿no? Y pues no... Hay mucha gente que yo conozco y a través de la página luego ponen comentarios de que no, que la versión de Chavero la tienen, creo que está satanizada por los errores que contiene, ¿no? Bueno, yo en lo particular he dicho, y no me retracto, yo he dicho que si quieres trabajar, digamos, el discurso historiográfico del lienzo de Tlaxcala, el de Chavero quizás es el documento que menos posibilidades tienes de hacer. Cierto. ¿No? Pero a lo que yo iba era que ya poniéndonos en los pies de Chavero y de su pintor, digo, para la información que tenían disponible en ese momento, el trabajo que hicieron fue muy bueno. Maravilloso.
Porque hoy lo podemos criticar y juzgar desde el conocimiento que tenemos ahora, ¿no? Sí, claro. Pero para la época el trabajo que hicieron fue excelente. Y más todavía si pensamos, como debió haber sucedido con el trabajo de Muñoz Camargo, que además, recordemos que lleva la descripción como encargo para el rey de España, y probablemente esa haya sido la copia. Probablemente estemos ante la copia que se debió haber entregado, y de hecho se entregó. ¿Sí? Pero esa debió haber sido el original para el rey de España, ¿no? Pero además había que transportarlo. ¿Y cómo se lo van a llevar transporta? Una manta de ese tamaño. Sin que se maltrate con la humedad. Exacto. En el viaje. Entonces lo que hizo Muñoz Camargo fue justamente ir copiando, sin duda alguna, de la misma manta de Tlaxcala, y llamémosla manta, pero en hojas in folio, hacer un libro, hacer una especie de cuaderno que es más fácil de transportar que el otro, ¿no? Y que pues está pensado para... Y que además, para el rey, si para 1552 ya se había hecho o ya se había comenzado a realizar, ¿cuándo se concluye realmente la primera versión? No tenemos la fecha. Para 1585, y ahí le damos respuesta a tu pregunta, para 1585 que Muñoz Camargo se va a España, ¿qué crees? Ya se sabe, a partir de la tradición oral, que no solamente llegaron hasta Guatemala, que es lo que se presenta ahí, sino que llevaron más allá de las Chichimeca, ¿no? Por eso ya aparece la cíbola, por eso ya aparecen los otros pueblos que en Muñoz Camargo encontramos y que no encontramos ni en Chavero, ni encontramos en... Ya fue un agregado adicional, claro, especialmente es como una adenda. Incluso creo que de la penúltima lámina que pone Muñoz Camargo, resume en la parte de abajo como los otros lugares u otras provincias, Pánuco, Coatzacoalcos, ¿no? Que son como esta parte de la región de cerca de Veracruz. Okay. Que no se mencionan tampoco. Y que incluso creo, tiene una glosa, ¿no? Que menciona que hay otros lugares que no se mencionan. Que no se mencionan, ajá, pero que son más... él habla de una cantidad, okay, que ahorita se me escapa. Pero que es importante también tomarlo en cuenta. Entonces, veamos cómo el lienzo, insisto, todavía tiene mucho que decir, ¿no? Sí, definitivo. Hay mucho que hablar del lienzo y dejar que el lienzo nos hable también a nosotros. Creo que esa es la otra parte. Normalmente el investigador habla pero si también el investigador de repente, como le dijera yo, se guarda sus palabras y deja que el documento hable, que el documento nos cuente, creo que es más enriquecedor, ¿no? Y creo también que eso es lo que deberíamos hacer, no solamente con este documento, con los 100 y tantos documentos pictográficos que tenemos en Tlaxcala, y que cada día aparece uno más, estaba resguardado en algún archivo, en algún archivo particular, algún archivo parroquial, algún archivo que solamente sabían un pequeño grupito y pensaban que todo el mundo lo sabía, hasta que alguien llega y les dice que pues no sabían que tenían eso. Sí pasa. ¿No? Ahora, hay un detalle interesante y que es sobre la glosa de Tepeticpac, porque ahorita estoy viendo la copia de Yáñez y ahorita se la voy a mandar también a Oscar para que nos la transmita. Y la insignia de Tepeticpac en el lienzo de Muñoz Camargo, en el facsímil, en la descripción, él dice un lobo feroz. Uh-huh. Y en la copia de Chavero y en la de Yáñez, ahora mismo la estoy viendo, es un ave con un penacho, ¿un tocado? Su nombre, ajá, con un tocado. ¿Por qué esta diferencia en la insignia de Tepeticpac? Por ahí yo he visto publicaciones del maestro Armando Díaz de la Mora, que él menciona que pues la correcta debería de ser la de Muñoz Camargo, que habla de lobo feroz, pero digo, autoridades municipales en internet y en cualquier cosa que usted busque Tepeticpac, pues aparece el ave, ¿no? Puede hacer esta alusión. Hay que recordar también, por ejemplo, en el caso de Quiahuiztlán, de que se menciona Tlapitzahuacan. Recordemos que la sede de Tlatocayotl, y en el caso de Tepeticpac más todavía, el Tlatocayotl se traslada, porque quedaba en lo más alto. Y lo que puede estar mostrando es el topónimo, o esta cuestión, sí,
de topónimo del lugar donde quedó finalmente la sede de la cabecera. Okay. Que en qué año se da no es muy clara, como no hay fechas muy claras, pero sí se debe referir más bien al topónimo del lugar donde está ahora. Y eso nos puede, digo, si buscamos cuál es la representación más antigua, es arriba, es el lobo feroz. Uh-huh. ¿Sí? Es como si dijera, es como hablar del Cuautzi. Siempre se menciona que Tepeticua, que es el Cuautzi, el cerro del Cuautzi. Entonces, cuando vemos el de Tepeticpa, que representado por el ave, está hablando de la sede de Cuautexcala, probablemente. El águila que se posa sobre los peñascos. Exactamente, sobre los peñascos. Entonces, por eso esa diferencia, y por eso también temporalmente podríamos establecer que ya se dio el traslado de la sede noble a la parte baja. En el pequeño valle de Teotlalpan, bueno, a un lado del pequeño valle de Teotlalpan. Que es donde hoy es Santiago Tepeticua, que efectivamente. Ok. Y bueno, lo digo porque, bueno, yo he visto quienes dicen, no, se aferran mucho, ¿no? A que no tiene que ser De repente los tlaxcaltecas somos muy etnocentristas. Sí pasa. Y por último, ya vamos a hacerla ahora, pero no quiero dejar fuera esta pregunta. Hablando de los sesgos, los tlaxcaltecas, pensando pues que era una pintura pensada para mostrársela al rey y a las autoridades, pues cuentan la historia a su conveniencia. Eso es obvio. Y, por ejemplo, encontramos algunas diferencias, entre ellas que cuando llega a Tecoac o Tecoatzingo, allí se muestra que lo reciben. Pero si vemos el mapa de Huamantla, el códice de Huamantla, vemos que hay una batalla en Tecoac, y que incluso pues ahí se ven hasta a los otomís pues, derrotados en batalla. Cercenados. Esa es una. Y otra que a mí me llama mucho la atención es de Michoacán o Mechoacán. Que las crónicas mencionan que, bueno, no esa conquista o esa integración de ese pueblo a la corona o al mundo nuevo hispano, pues se hizo más o menos de manera pacífica. Pero en el lienzo de Tlaxcala se muestra como si los tlaxcaltecas y españoles hubieran impuesto incluso ahorcan al Calzoncin, ¿no? Okay. Y lo dice claramente, y se ahorcó, es decir, se ejecutó. Hay que tener en claro esta cuestión, digamos, de las filias muy presente. ¿Cómo se van a manifestar? Primero, no vamos a decirle al rey pues, que lo atacamos. Es más, no le podemos decir al rey que nosotros allá en Tecoac dimos la orden. No, fueron los otomís. Y creo que el mismo Muñoz Camargo menciona algo por ahí. Si ganaban, decían que fuimos nosotros. Iba a ser gloria para los tlaxcaltecas. Gloria para los tlaxcaltecas. Y si perdían, le podían echar la culpa a los otomís. Sí. Exactamente. ¿Ves? Incluso en el mismo territorio. Entonces, es lo mismo. Esta cuestión que aparece en el lienzo de Huamantla como la batalla que se ha llamado la batalla de Tecoatzingo, es en el lienzo de Tlaxcala un recibimiento amistoso. Uh-huh. Y en las primeras escenas no hay una representación que a Cortés y a sus hombres los hayamos recibido con batalla. Armas. Ni una pequeña referencia. No, nada, en absoluto. Incluso cuando uno de los primeros que comentan justamente la versión de Yáñez, don Nicolás Calmecagua, Faustino Maciscatzin, que hace una primera glosa o una primera como interpretación, no lo menciona. No. Ni de pasada. No. O sea, se cuidaron mucho esas formas afuera. Aquí adentro todo el mundo sabía lo que había pasado. Pero hacia afuera tenemos que presentar como estas imágenes de que todo fue pacífico, de que abrazamos la fe de manera pacífica, de que se bautizaron los señores de manera pacífica, cuando en realidad no sabemos si se realizó o no ese bautizo de los señores, ¿no? Que aparece en el lienzo, cierto. Y después se manifestó en los principales espacios públicos, también cierto. El cuadro del bautizo en la catedral, en San José, en Tizatlán, ¿no? Que y en el mismo de San José estaba en la Capilla Real, seguramente. Seguramente. Entonces, ahí era la escena principal. Exacto.
¿no? Además del altar de reyes que se tiene hoy todavía en San José, ahí en el crucero, ¿no? Que será netamente de la Capilla Real. El cuadro de Reyes con la Virgen de Guadalupe enconchada. Órale, lo voy a ir a ver. Sí, pues está en el crucero del Templo de San José, a un lado del altar mayor. Entonces, es todo ese manejo también de la imagen. Como desde esas épocas ya se manejaban versiones oficiales de los hechos. Claro, la versión oficial de los tlaxcaltecas participamos de la conquista. Nunca nos pusimos a tiro de piedra o a tiro de ballesta de parte de los españoles, ¿no? Sí. Y por eso quizás Muñoz Camargo habla en ese sentido más, como más figurando, decir, y los nuestros, Ujú. ¿no? Sí, y los discursos, las formas de los discursos. De hecho, en la página, pues de repente hago alguna publicación que se menciona y hablo de Muñoz Camargo. Y hay personas que piensan que como Muñoz Camargo fue mestizo tlaxcalteca, Uh-huh. pues él se sentiría tlaxcalteca. Pero incluso hay una parte en la descripción en la que incluso despotrica contra los tlaxcaltecas y dice que, hablando de los masehuales, que eran personas irracionales o que no entendían nuestros modos, palabras más, palabras menos, ¿no? Y mucha gente se sorprende de estas cosas que escribió Muñoz Camargo y que no se conocen tan habitualmente. Y bueno, ya aparte, Muñoz Camargo sí nos presenta una versión, creo yo, más completa de cómo fue la evangelización, porque bueno, en su facsímil, bueno, sí se incluyen la ejecución de los pili que no se sujetaban o que volvían o reincidían A la en idolatría. Entonces, creo yo que como que le da un toque más, más equilibrado a la versión del lienzo de Yáñez o de Chavero, que pues nomás nos pinta Buenitos. Ajá, exactamente. Muy bonitos. Pues maestro Nazario, muchas gracias por esta plática. Nos podemos quedar aquí, yo creo, mucho tiempo más. Nos echamos 3 días el fin de semana. Por ahí veí yo un comentario que decían que en vez de un episodio que fuera una serie, yo creo que sí daría para que nos echáramos otro. Órale, pues. Por último, mencionar que por ahí le mandaron saludos, Silvia Vadillo, dice felicidades, maestro Nazario Sánchez. Muy buen dominio del tema. Saludos. Y Guillermo Alberto Shelguán Silva Ramírez. Doctor Beto. Dice muchas felicidades, Nacito. Nacita, ajá. Y también manda Eddie Cabrera Castañeda, saludos pues. Gracias a los que estuvieron conectados en la transmisión. Recuerden que este video queda disponible en Facebook para que lo puedan ver cuando gusten. Y por la tarde lo voy a subir también al canal de YouTube para que también lo consulten cuando gusten. Gracias por estar al pendiente y nos vemos en la siguiente entrevista. Soy Iván Corona y esto fue Tlaxcala, la Conquistadora. Gracias, maestro. Un placer siempre, Iván. Gracias.